Bueno, muy bien, pues seguimos paseando por el Rompeolas en esta mañana del sábado. Y ahora nos vamos a dar un paseo un tanto largo y también cercano, ¿no? Porque yo creo que los dos pueblos están bastante unidos. Vamos a dar un salto hasta Euskadi. Vamos a irnos al País Vasco, vamos a hablar con Tonchu Rodríguez. Es alcalde de Baracaldo, político de la ejecutiva del Partido Socialista. Con él vamos a hablar de esos 10 años que bueno, que todos, yo creo que todos hemos sufrido con ETA, unos más lejos y otros más cercanos. Ellos lo han vivido en propia carne y en vivo y en directo. Y vamos a analizar que esta semana justamente se cumplían esos 10 años sin ETA. Vamos a hablar con él para que nos diga esa experiencia personal, cómo han vivido, cómo ha podido vivir con la escolta, si estuvo amenazado, cómo fue eso y cómo han visto ese paso que para mí es un paso súper positivo, en el que hace 10 años que no se mata a nadie por un tema terrorista. Tonchu, buenos días. Egunon. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, tengo que decirte que ya no soy alcalde de Baracaldo, soy senador. Es alcalde, decía. Sí, alcalde de Baracaldo, fui 11 años alcalde de Baracaldo y ahora soy senador. Sí. No. Había dicho, claro, quizás por el canario, decimos ex, parece que es con ese, ¿no? Ya. Ex alcalde. ¿Estuviste 11 años de alcalde? Sí, estuve 11 años de alcalde de Baracaldo, sí, y 8 de concejal. Vale. Y en una época, Tonchu, bueno, coméntame esa visión más o menos de esos 10 años, ¿qué ha significado? Antes de entrar un poco cómo vivías tú en esa etapa, ¿no? Pero, porque yo me imagino que, claro, te ha cogido con todo en esa etapa dura, diciendo alcalde y demás. ¿Cómo has visto estos 10 años que han pasado? Bueno, pues un espacio para recuperar la libertad, ¿no? Fundamentalmente. Es decir, ahora en las calles de Euskadi, yo vivo en Bilbao y en las calles de Euskadi se respira libertad, se respira tranquilidad, cosa que antes no se podía hacer, porque, bueno, mucha gente estábamos amenazados y perseguidos por la banda terrorista y la gente que no lo estaba, pues sufría en silencio esos ataques voraces del terrorismo, ¿no? Y por lo tanto 10 años de libertad, 10 años de espacios públicos con ese aire de libertad que nos ha dado la vida, ¿no? Nos ha dado la posibilidad de volver a ser lo que siempre fuimos los vascos, ¿no? Después de 40, casi 50 años de violencia terrorista. Claro, imagínate, Tonchu, que para otro lugar de este país, aquí por ejemplo, en lo que tú estás planteando, nosotros ni nos podemos imaginar lo que no es salir a la calle en libertad, hago o no hago, pienso o no pienso, o en libertad, ¿no? Cosa que ustedes, por eso ese día a día que estás comentando, dices tú, que ahora sales y dices tú, y me puedo sentir, yo no sé hasta qué punto esa libertad es total o cómo es, porque... No, ahora sí, Javier, ahora sí. Es una libertad total, ¿no? Yo, como te decía, fui concejal y alcalde durante 19 años y viví los años de plomo, ¿no? Los años de vivir escoltado. Yo viví 14 años escoltado. Mis hijas nacieron con escolta, ¿no? Y imagínate lo que supone. No puedes ir a donde tú quieres, no puedes disfrutar de las amistades, de estar en la calle. Yo adoro Canarias. Yo siempre digo que para mí Lanzarote y Tenerife y Fuerteventura son los espacios donde yo algún día acabaré viviendo, ¿no? Y ese espacio de libertad que se podía vivir en vuestra tierra, aquí no lo hemos tenido, ¿no? Yo tenía que mirar el coche cuando lo arrancaba debajo del coche por si me habían puesto algo, y luego vivir con dos escoltas durante todo el día, ¿no? Desde que salía de mi casa hasta que volvía a entrar a mi casa, en cualquier acto que yo podía realizar, tanto privado como público, ¿no? Y eso supone perder toda tu libertad propia y la libertad política, ¿no? Uh-huh. Ahora en Cádiz puedes hablar de lo que quieras en la calle, en un bar, en una cafetería, en un restaurante. Antes hablar de algo que sonaba política podía ser peligroso, muy peligroso. Me imagino que o sea, también tendrías que medir muy mucho con quién lo decías o con quién hablabas, ¿no? Claro, porque ETA y sus redes eran muy amplias, ¿no? Y no solamente los malos eran los que
los que pegaban tiros, ponían bombas o secuestraban, sino toda esa red de acólitos de terroristas que bueno, escuchaban, oían, veían, te marcaban, te indicaban tus itinerarios, tus idas y venidas, y por lo tanto eras objetivo de la banda terrorista, ¿no? Yo esta semana tuve la oportunidad, que esta semana tuve la oportunidad de ver la película Maquiavel y junto con unos amigos luego comentábamos, claro, o sea, me parece cómo es posible, o sea, esos pasos tan importantes que, bueno, no, que cada uno es libre, ¿sabes?, de ir aceptándolo o no, ir abriendo campo o no, pero que en el fondo todos esos pasos que se dieron y que han llegado hasta el punto que a mí me parece hasta imposible, digo, pero ¿cómo es posible que pudieran llegar a que esto se pudiera parar? Es que me parece increíble. Mira, yo ya te digo, yo viví los momentos de plomo como muchísimos vascos y vascas, ¿no? Como de aquellos que nos dedicamos a la política o que eran médicos o policías o militares o jueces o periodistas, ¿no? Y es verdad que conseguimos que se llegara al fin de ETA. Algunos decían que era imposible, que no se podía llegar sin ceder nada, pero no cedimos nada. Otros se empeñaban en que olvidemos. No se puede olvidar. Unos animaban a los asesinos para que nos continuaran matando, ¿no? Aquella frase de ETA, mátalos, ¿no? Pero ellos perdieron. Y ya nadie aterroriza nuestra sociedad, ya nadie aterroriza a los vascos, ¿no? Y eso se consiguió gracias al esfuerzo y al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Ertzaintza, de los jueces, de los políticos, pero fundamentalmente de la ciudadanía vasca, ¿no? Que dijo basta ya, que dijo hasta aquí hemos llegado, se acabó, el terrorismo no puede vivir en nuestras calles, y eso hizo que ahora esta generación 10 años atrás, y pues hay muchos jóvenes que no lo recuerdan, ¿no? Pero yo creo que hay que tener ese recuerdo a las víctimas. Al final se pudo con ellos. Claro. Y hoy yo estoy ahora trabajando en mi despacho, preparando unas cosas que tengo para el lunes en el Senado, pero dentro de un ratito saldré y pasearé por las calles de Bilbao sin tener que llevar a 2 personas detrás, y iré donde me dé la gana y diré lo que me dé la gana, cosa que antes no podía hacer. Te juro, Tonchu, que cuando yo salga de la radio, que realmente haré algo parecido, voy a pensar en ti que estás haciendo eso, porque algo tan natural como eso era imposible, ¿no? Sentirse uno libre en ese aspecto. Mira, Entonces tú dices que ahora han gestionado, ya yo creo que la sociedad vasca ha sabido gestionar el tema y no se trata de olvidar, pero hay que vivir, ¿no? Claro, y hay que buscar. Entonces, en ese punto ¿no? Hay que vivir, Javier, hay que vivir esa convivencia, ¿no? Es decir, hay que buscar esa convivencia, hay que buscar la realidad social que vivimos ahora, ¿no? Es verdad que no se puede olvidar, pero tampoco tenemos que mirar con odio. El otro día, Marta Buesa, hija de Fernando Buesa, que le mataron en el 2000, compañero mío, decía en un medio de comunicación de Euskadi que en las plazas y en las calles de Euskadi se tiene que respirar libertad. Y eso es lo que hemos buscado y hemos conseguido a lo largo de estos 10 años. Sí. Ha sido muy duro, ha sido muy duro, pero creo que ha valido la pena, ¿no? Y lo que hay que tener ahora en la cabeza es la memoria de las víctimas, de todas las víctimas que bueno, lamentablemente no pueden estar entre nosotros. Los terroristas sí, los que están en la cárcel saldrán en algún momento, pero las víctimas ya no pueden estar entre nosotros, y hay que tenerles siempre en la memoria y en el recuerdo, claro. Porque ellos fueron los verdaderos sufridores de esta situación. Y luego los resistentes, ¿no? Los que resistimos, los que tuvimos suerte de resistir y poder seguir contando. Eso es otro tema, porque como, por ejemplo, tú dices, tanto tiempo que estuve en la época que, como bien lo defines, del plomo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace estar en un momento como ese? Porque claro, ahora lo podemos mirar hacia atrás con la moviola del tiempo y podemos pensar, bueno, pues lo hicimos, pero claro, mientras se vivía así, ¿qué te motiva a continuar y no abandonar? Porque hay que tener también fuerza y ganas para continuar sabiendo que te la estás jugando, ¿no? Pero ahí había 2 cosas, Javier. Una cosa, los que nos dedicábamos a esto, que intentábamos luchar para una convivencia en paz y en libertad, y sabíamos que nos jugábamos la vida, pero que teníamos que hacerlo porque habían muerto muchos compañeros en el camino, ¿no? Y no podíamos dejar de
seguir luchando por esa libertad y por esa búsqueda de la paz. Y luego lo que te decía, ¿no? El ciudadano resistente, el que sufría en silencio esa violencia, ¿no? Cuando tú decías que has visto la película de Maisabel o cuando ves otras obras de cine que alguna serie que se ha hecho también sobre el terrorismo, pues ves cómo los ciudadanos sufrían esa situación en silencio, ¿no? Cerca de tu casa ponían una bomba y oías el estallido de una bomba o mataban a un amigo tuyo o a una persona cercana, ¿no? Pero tenías que resistir por conseguir salir de esto, ¿no? Por conseguir salir de esa garra que tenía el terrorismo y la violencia de ETA y buscar una sociedad libre y en paz. Y creo que ese trabajo se ha conseguido y se ha hecho, ¿no? Y ahora mismo los terroristas no existen, los pocos que quedan están en prisión y también la izquierda Berchale está dando pasos, ¿no? Todavía le quedan muchos por dar. El otro día Otegi hizo unas declaraciones, bueno, pero todavía le quedan por dar pasos y reconocer que nunca debió suceder y que nunca debe volver a suceder. Yo te puedo contar una anécdota. Yo, cuando iba con mis escoltas, yo vivía en Baracaldo, yo nací en Baracaldo, que es un municipio que está a 7 kilómetros de Bilbao, y me decían, no podemos pasar por la zona de la muerte, ¿no? Y yo decía, ¿cuál es la zona de la muerte? Bueno, pues había zonas en Baracaldo, en Bilbao, donde un político socialista o un político del Partido Popular, también los nacionalistas, no podíamos pasar. Yo no podía ir al casco viejo de Bilbao o pasar por determinadas calles de mi municipio, siendo alcalde. No podía pasar por determinadas calles de mi municipio porque era lo que ellos denominaban la zona de la muerte, ¿no? Y nos jugábamos la vida. Pero bueno, nos jugamos esa vida sabiendo que muchos compañeros se habían quedado atrás y que los que estábamos resistiendo teníamos que luchar por conseguir la libertad. ¿Y cuántas veces, Tonchu, llegaste a casa y estabas con tu mujer, por ejemplo, y las niñas, y tú decir, me imagino que la reflexión dura, ¿no? De decir, sigo mirando y sintiéndolas a ellas allí, ¿no? Tiene que ser tremendo, ¿no? De esto no se hablaba en casa, Javier. No se hablaba. Nunca se hablaba. Lo importante era llegar a casa y volver a salir al día siguiente, y volver a casa y volver a salir al día siguiente, pero de esto nunca se hablaba. Qué curioso, ¿no? Nunca se hablaba. Qué fuerte, ¿no? Es como decir, hay que seguir, ¿no? Sí. Tú salías por la mañana y yo me iba al ayuntamiento, o antes me iba a mi despacho y después al ayuntamiento y sabías que al salir por la puerta de casa te jugabas la vida, pero que Euskadi necesitaba que mucha gente actuara así para salir de donde estábamos, ¿no? Yo recuerdo en la época de los 80, de los 90, cuando mataban a compañeros o cuando mataban a policías, guardias civiles o militares o jueces o periodistas, ¿no? Donde tú ibas a un entierro o un funeral y la gente te daba la espalda, ¿no? Te daba la espalda porque algo habrán hecho, ¿no? Y el algo habrán hecho era simplemente buscar la libertad de un pueblo que durante más de 40 años, casi 50, vivió atemorizado por las balas y por las bombas. Y mira, hoy, pues es sábado, hoy hace un día magnífico en Bilbao y la gente está en la calle. Hay un maratón esta noche, un maratón nocturno. La gente va a correr y a disfrutar de la fiesta, a poder estar tranquilos en la calle y aunque no se olvida, eso lo hemos ganado todos, lo ha ganado la sociedad vasca, la sociedad española, y por lo menos ahora vivimos en espacios de libertad. Y tú en aquel momento, en esos años que comentas, a 90 y tal, cuando estaba en ese momento de darte la espalda, de no poder pasear por el casco viejo, etcétera y tal, ¿tú soñaste alguna vez poder hacer lo que vas a hacer dentro de un rato? Estoy convencido, estaba convencido de eso, estaba convencido porque, te insisto, fueron muchos los compañeros que quedaron por el camino, no podía salir mal. ¿Sabes lo que pasa? Es que conversando contigo, yo creo que hay un factor, claro, te estamos hablando desde la lejanía y desde que aquí no se ha vivido afortunadamente nada de eso, ¿no? Pero lo que estás contando yo creo que es muy importante, en el sentido de que gente tuya, gente vasca, y entonces también tienes como esa responsabilidad de continuar aquel trabajo que no se puede dejar, ¿no? Algo así. Claro. Por eso digo, moralmente. Por eso digo que la miserable actitud de los terroristas en aquella época
la ganamos, y ahora no podemos parar. Quiero decir, ahora hay que seguir buscando, continuar con esa libertad, pero buscando una mirada atrás sin odio, ¿no? Sin rencor. Aquello pasó y les ganamos. Ya no ponen bombas, ahora vivimos en libertad, pero hay que seguir trabajando para que esto no vuelva a suceder nunca más, para que la sociedad vasca futura viva y en libertad, que recuerde lo ocurrido, bien, pero que viva en libertad, ¿no? Y que esto no vuelva a ocurrir. Tendrá que saber explicarlo, ¿no? Explicar ese tema, porque, por ejemplo, antes que estabas comentando, no se sabe, los chicos de ahora no saben quién fue Miguel Ángel Blanco o quién fue, bueno, no sé si Miguel Ángel Blanco, pero casos así, ¿no? Sí. Y tendrán que saber gestionar también el poder de enseñar eso, el poder transmitir eso, ¿no? Claro, yo creo que ahora estamos en un momento, yo intentaba explicártelo antes, ¿no? Estamos en un momento donde hay que tener dos cosas en la cabeza, ¿no? Uno, el recuerdo sin duda a las víctimas, el centro de todos son las víctimas. Dos, el recuerdo sin odio. Y tres, la memoria, ¿no? Y el saber explicar lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió y que nunca debió ocurrir y que nunca deberá ocurrir. Y creo que es el trabajo de los que nos dedicamos a la política ahora, en recordar a las víctimas, en tenerlas como el eje principal de nuestro proyecto político, pero también en pensar que hay que desarrollar la historia y que esa memoria se tiene que contar para que no vuelva a ocurrir. Y ese es un trabajo que nos queda. Claro. Yo en la película llegamos a comentar y a ver y tal, de que fíjate que cualquier, por ejemplo, movimiento de ficha, por ejemplo, en el acercamiento hacia los presos, o en el que allí no había, solamente existía el corazón y no había cambio de hacemos un intercambio a cambio de que ibas a pasar a otras circunstancias a nivel carcelario, sino que todo era de corazón, ¿no? Pero ¿cómo aquellos dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Cómo ella tiene también que enfrentarse de alguna manera a su sector porque no entienden quizás esos primeros pasos, y el etarra también, o sea, claro. A ver cómo convencemos a los nuestros, ¿no? O sea, claro, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil. Yo, por ejemplo, en las declaraciones que hizo Arnaldo Otegi la semana pasada, o esta semana, vamos, para ellos, claro que es muy difícil. Ellos con esas declaraciones están haciendo una enmienda a la totalidad de su actividad. Es decir, están reconociendo que no sirvió absolutamente para nada. Que ese trabajo no ha servido absolutamente para nada. Ese malévolo trabajo, esos asesinatos no sirvieron para nada, ¿no? Y el sacrificio de los que murieron y de los que resistimos, pues sí ha servido para que la democracia y la libertad esté en las calles de Euskadi, ¿no? Y ha sido muy difícil, lógicamente ha sido muy difícil. Claro que ha sido muy difícil, pero los vascos en esto yo creo que buscamos siempre la convivencia pacífica, ¿no? Y insisto, sin olvidar y con el recuerdo, tenemos que buscar un mundo mejor, ¿no? Yo creo que hay que reconocer el trabajo que hicieron muchas personas, ¿no? En Euskadi, desde Jesús Eguiguren, él fue responsable de que se llegara a un intento de acuerdo. Alfredo Rubalcaba, siendo ministro de Interior, Zapatero, siendo presidente del gobierno, Patxi López, siendo el lehendakari de Euskadi, ¿no? Trabajaron mucho. También el nacionalismo vasco, Trabajamos mucho para intentar borrar ese terrorismo que nos hacía vivir atemorizados, ¿no? No, y lo conseguimos, Javier, sí, lo conseguimos. Y lo consiguieron. Y pensar también de que, por ejemplo, cuando Eguiguren, Otegi, y bueno, que esas reuniones, esas conversaciones, y en las que hubo también atentados, y aún así no se rompía la mesa, digamos, que de alguna manera continuaba, ¿no? A mí me parece eso también a valorar, ¿no? Claro, porque nos jugábamos mucho, ¿no? Jesús, y hay una película, hay un libro, y bueno, nos jugábamos mucho en aquellas conversaciones, ¿no? Intentar buscar la paz. Sobre todo, el objetivo era la paz, ¿no? Había que se les decía, yo recuerdo que siendo alcalde les decía, es que cambiar las bombas por los votos, ¿no? Y volver a una democracia, a un partidista, a ser partido político y no atentar, ¿no? Yo les decía a los de la izquierda abertzale. Y efectivamente era una contradicción muy difícil, ¿no? Dentro del Partido Socialista y también dentro del partido se cuestionaba esa situación, ¿no?
cómo negociáis o cómo habláis, porque había que buscar la libertad, porque había que buscar la paz, no quedaba otro remedio. Claro. Estaban muriendo compañeros todas las semanas, estaban muriendo guardias civiles, policías nacionales, militares, periodistas, jueces, médicos. Hay más de 800 muertos por la banda terrorista y no podíamos permitir que esto siguiera así. Y creo que el esfuerzo que se hizo por parte, como digo, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también de la política, de los jueces o de los propios, sin duda, de los propios ciudadanos, cuando tú decías lo de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Aquella explosión de ciudadanía. Bueno, pues lo conseguimos. Lo conseguimos. Fíjate que mi hija me lo preguntaba esta semana. Me lo preguntaba esta semana. Entonces estábamos hablando del tema y me decía, yo me acuerdo que había como unas manos. Había como unas manos. Recordaba de niña unas manos. Digo, claro, las manos. Las manos blancas. Aquello era tremendo. Y contándole, por ejemplo, sí, digo, mira, cuando dijeron a tal hora, si no se lograba, lo mataban. Y ahora empieza uno a pensarlo y dice tú, pero mi madre, pero ¿cómo se pudo hacer eso? Que es tremendo. Sí. Tremendo. Era terrible. Era terrible, porque es que era, por ejemplo, en ese caso, era todo un país con las manos, ¿sabes? Sí. Era tremendo. Era terrible y yo recuerdo, te puedo contar, recuerdo aquella manifestación que se hizo en Baracaldo. Yo era concejal en aquella época, era concejal de Seguridad Ciudadana en aquella época. Hicimos una manifestación y los ciudadanos iban a la Rico Taberna, a la sede que tenía Herri Batasuna, dispuesto a cualquier cosa, ¿no? Y lo paramos porque nosotros buscábamos la paz, no buscábamos la confrontación, ¿no? Y nosotros mismos paramos, el alcalde de Ermua, Carlos Totorica, se ven imágenes donde él para el intento de entrar en una Rico Taberna de Batasuna, ¿no? Eran momentos donde la ciudadanía explotó, dijo basta ya, dijo se acabó, y ahí pues dio un giro importante a la sociedad vasca. Alguien tendrá que reconocer en algún momento a esas víctimas y a esos resistentes. Claro que sí. Hay dos cosas. Antes comentabas que... Y luego también la idea, ¿verdad?, del País Vasco, que hablabas como una comunidad pacífica. Sin embargo, el resultado de tantos años ahora se ve de otra manera, pero parecía era nombrar el País Vasco y era nombrar el tiro a la nuca, ¿no? Entonces, claro, era el tema, ¿no? Eso lo llevábamos los vascos, ¿no? Ya lo llevaba, claro. Y todos. Ya simplemente era un tema generalizado, ¿no? Efectivamente, ¿no? El Athletic Bilbao, por ejemplo, es un club queridísimo y en vuestra tierra también. Sí. ¿No? Y yo recuerdo que cuando el Athletic jugaba en campo de fútbol, a los jugadores del Athletic les llamaban terroristas, ¿no? Y asesinos, ¿no? Sí. Cuando lo único que estaban haciendo era un partido, pero esa... eso lo llevábamos porque unos sinvergüenzas, unos asesinos, vincularon el nombre de los vascos con el terrorismo, y eso no es verdad. La sociedad vasca, mayoritariamente, los asesinos fueron muy pocos. Lo que pasa es que asesinaban. Y al contrario, los resistentes éramos muchos, pero resistíamos. Y al final, Javier, los resistentes ganamos a los asesinos. Hoy, los que mataban están en la cárcel. Es verdad que los que han muerto no pueden volver, pero los que ganamos lo hacemos con la dignidad de haber ganado, resistiendo y sin romper nada del Estado de Derecho. Vale. Simplemente resistiendo y aguantando. Claro. Toncho, ya para finalizar, que se nos fue el tiempo, la verdad que eso fue volando porque me encantaría, el tema me apasiona. Una cosa, cualquiera que nos esté escuchando a nosotros, te esté escuchando a ti, lo que está, tu filosofía, las maneras, el pensamiento y tu visión de la realidad, quizá cuando vea y escuche, porque no todo el mundo viene a lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, ahora tú estás dando una visión de ETA, lo que es ahora la convivencia vasca, de las calles, de todo lo que nos has comentado? Sin embargo, a veces nos encontramos en los medios todo lo contrario, que ETA está más viva que nunca, continuamente hablando del terrorismo, continuamente como si estuviera presente y actuara ahora mismo. ¿Tú cómo lo ves? Oí ayer una frase que dijo la presidenta de Madrid, lo oí además, ¿no? Diciendo que lo que tú has dicho ahora, que ETA está más viva que nunca. Eso es una perversión política. Utilizar el dolor de las víctimas en beneficio de una estrategia política es moral y éticamente recusable y no puede ser. Yo viví escoltado muchos años, viví atemorizado
por los terroristas muchos años. Y no pueden decir que ETA sigue viva. Me dolió mucho oír ayer a la presidenta de Madrid decir que ETA sigue viva. Bueno, pero eso casi que es continuamente. Los pactos son con ETA. O sea, da la impresión de que ETA está actuando, de que está... ¿Qué sabrán los que dicen eso? ¿Qué sabrán lo que hemos sufrido los vascos? ¿Y qué sabrán lo que ha sido ETA? Es muy fácil hablar de libertad cuando se tiene libertad, Javier. ¿Sabes qué? Había escuchado alguna opinión diciendo que eran más realistas y creían más en el sistema la propia gente que ha sufrido en sus propias carnes, la familia, etcétera, más que el político. O sea, te lo decía antes, ¿no? Sí, Marta Buesa, hija de Fernando Buesa, lo mataron en el año 2000 y hace pocos días decía en la prensa que Euskadi es un espacio de convivencia libre. Lo decía la hija de... Lo decía la hija, sí. ¿Cómo es posible que alguien que viva a 500 kilómetros de Bilbao pueda decir que ETA sigue viva? Si ETA siguiera viva, yo ahora no podría salir a la calle. Acabamos con ETA, acabó el Estado de Derecho con ETA, acabó la ciudadanía con ETA, y creo que el decir eso es simplemente una perversión política de los que no han sabido lo que es el terrorismo. Ya. Tonchu, Egunon, buenos días y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Egunon, y es un placer para mí hablar con Canarias, como digo, un espacio de libertad, que lo era en aquellos momentos, era ese espacio de libertad donde yo me iba a Lanzarote o me iba a Tenerife o me iba a Fuerteventura para disfrutar de unos días de libertad, y el hablar con vosotros ahora desde la libertad es un gusto. Yo tengo compañeros en el Senado de Canarias y ellos saben que las islas para mí fueron un espacio de libertad y de tranquilidad, lo siguen siendo, y estoy absolutamente enamorado de vuestra tierra porque sois como sois. Y ahora desde aquí permítame que haga si me das un minuto de sí, claro, de apoyo a los palmeros de la isla que están sufriendo el volcán, ¿no? Yo el otro día vi unas imágenes, unas declaraciones de la gente que salía de su casa y que perdía todo y que con una absoluta dignidad decía: lo volveremos a reconstruir. Bueno, pues esa dignidad que tienen los canarios en estos momentos es la que tuvimos nosotros durante 40, 50 años de terrorismo, y desde aquí todo mi abrazo y mi solidaridad al pueblo de Canarias, porque lo están pasando mal, en este caso por un volcán, y nosotros lo pasamos mal por unas bombas de la banda terrorista ETA. Todo mi abrazo y toda mi solidaridad. Gracias Euskadi, saludos, buenos días, Egunon, hasta siempre. Chao. Un abrazo muy grande, Javier. Un abrazo, chao. Bueno,